Ana Bolena, la reina que desafió a un rey, y pagó con su vida. Descubre la verdad detrás de su trágica ejecución y el impacto que tuvo en la historia de Inglaterra. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a Ana, una niña pequeña, rodeada de la opulencia de la corte francesa. Su familia, aunque no pertenecía a la nobleza más alta, gozaba de una posición privilegiada gracias al servicio de su tío, el duque de Norfolk, en la corte de Francisco I. Tú la ves crecer en medio de lujo, aprendiendo el arte de la diplomacia y la elegancia que caracterizaba a la nobleza europea de la época. Las lecciones de etiqueta, música y danza formaban parte de su educación, moldeando su personalidad y su desenvolvimiento social. En el bullicioso ambiente de la corte, Ana aprendió a navegar las complejidades de la política y las relaciones sociales. Observaba a los nobles, a los reyes, y absorbió las reglas tácitas del juego del poder. La joven Ana, con su aguda inteligencia y su encanto natural, se convirtió en una observadora privilegiada de las intrigas y las alianzas que moldeaban el destino de Francia. Recuerda que este ambiente sofisticado y competitivo marcaría profundamente su futuro. Aunque su infancia fue privilegiada, no estuvo exenta de desafíos. La vida en la corte era un constante juego de equilibrios, donde la lealtad y la astucia eran tan importantes como la belleza y el encanto. Ana aprendió a moverse con destreza entre las personalidades fuertes que la rodeaban, absorbiendo las lecciones de la vida cortesana con una agudeza que la prepararía para los retos que le esperaban en el futuro. Tú eres testigo de su formación en el corazón de la Europa renacentista. Recuerda a Ana, pequeña y rodeada de lujo en la corte francesa. Allí, su educación fue cuidadosamente diseñada para una joven de su posición. No solo aprendió las artes propias de una dama de la nobleza, música, danza, bordado, sino que también recibió una educación en idiomas y literatura, desarrollando una mente aguda y una capacidad de observación excepcional. Estos conocimientos serían cruciales en su futuro, mucho más allá de lo que entonces podía imaginar. Las fiestas y ceremonias de la corte francesa eran su campo de entrenamiento. Allí conoció a la nobleza, observando sus costumbres, sus juegos de poder y sus alianzas. Aprendió a moverse con gracia en esos círculos, a hablar con fluidez y a desenvolverse con la misma naturalidad que cualquier miembro de la alta aristocracia. Fue una educación en la diplomacia y el arte de la persuasión, tan sutil como efectiva. Sus primeros contactos con la nobleza no fueron solo superficiales. Aprendió a discernir entre las apariencias y la realidad, a identificar las verdaderas motivaciones detrás de las sonrisas y las conversaciones educadas. Estableció conexiones, algunas superficiales, otras más profundas, con personajes que más tarde jugarían un papel fundamental en su vida. Estas relaciones, tejidas con paciencia y astucia, serían una de sus armas más poderosas en su ascenso. Y así, después de años en la refinada corte francesa, Ana Bolena regresó a Inglaterra. Imagina la diferencia, de los suntuosos palacios franceses a la atmósfera, quizás menos opulenta pero igualmente intrigante, de la corte inglesa. Su tío, el duque de Norfolk, un hombre poderoso y astuto, jugó un papel crucial en su llegada y posterior ascenso. Él la presentó a la corte, utilizando sus influencias para asegurarle una posición favorable. Norfolk no solo la presentó, sino que tejió una red de contactos para ella. Él entendía el juego de poder de la corte inglesa y sabía cómo utilizar sus conexiones para el beneficio de su sobrina. Recuerda, la corte era un lugar de intrigas, alianzas y traiciones, donde la familia y las conexiones podían ser la llave del éxito o la causa de la ruina. La influencia de su tío no se limitó a presentaciones. Norfolk la ayudó a navegar las complejidades de la corte, aconsejándola sobre quiénes eran sus aliados y quiénes sus enemigos.
Él la protegió de las numerosas intrigas y rivalidades que caracterizaban la vida en la corte, asegurando que su ascenso fuera lo más fluido posible, al menos al principio. Gracias a su tío, Ana no empezó desde cero, tenía una ventaja significativa. Pero olvida por un momento los palacios. Piensa en Ana. Su llegada a la corte inglesa no pasó desapercibida. Hablamos de una mujer con una belleza cautivadora, un rostro elegante, una mirada penetrante que te hipnotizaba. Su elegancia natural, su porte real, irradiaban un magnetismo que la diferenciaba de las otras damas de la corte. No era solo belleza física, sino una belleza que emanaba de su interior, una fuerza sutil pero poderosa. Esa belleza estaba acompañada de una inteligencia excepcional. Ana era una mujer culta, educada en los mejores colegios de Francia, hablaba varios idiomas y poseía un ingenio rápido y agudo. Su conversación era estimulante, llena de ingenio y gracia, capaz de cautivar hasta al rey más poderoso. No era una simple dama de compañía, sino una mujer con una mente brillante y una capacidad intelectual impresionante. Su personalidad era tan fascinante como su belleza. Era independiente, segura de sí misma, y no se dejaba intimidar por la jerarquía de la corte. En un mundo dominado por hombres, Ana se abrió camino con determinación y una férrea voluntad, desafiando las convenciones sociales y las expectativas de su tiempo. Su encanto residía en esa combinación única de belleza, inteligencia y una fuerza de carácter excepcional. Pero su belleza no era suficiente para Enrique. Él necesitaba un heredero, un varón que asegurara la sucesión al trono. Con Catalina de Aragón, su primera esposa, solo había tenido una hija, María. La presión por un heredero era inmensa, la estabilidad del reino dependía de ello. Y Ana, con su encanto y su promesa de un heredero varón, se convirtió en el centro de sus deseos. La Iglesia Católica, sin embargo, se interponía en el camino de su deseo. Anular su matrimonio con Catalina era un acto herético, una afrenta a la autoridad papal. Pero para Enrique, el deseo de un hijo varón superaba cualquier consideración religiosa. Él necesitaba un heredero, y estaba dispuesto a desafiar a la Iglesia para conseguirlo. Imagina la tensión en la corte, la incertidumbre del futuro del reino. Así que, con una determinación implacable, Enrique inició el proceso de anulación. Fue un proceso largo y complejo, lleno de intrigas políticas y presiones religiosas. Pero al final, con la ayuda de sus aliados, logró que el arzobispo de Canterbury anulara su matrimonio con Catalina. Este acto, además de romper con la Iglesia Católica, abrió el camino para que él se casara con Ana Bolena, la mujer que le prometió el heredero que tanto ansiaba. Piensa en el peso de esa decisión, en las consecuencias para él y para Inglaterra. La corte inglesa bullía de rumores. Tú ya sabes que Enrique estaba insatisfecho con su matrimonio con Catalina. Entonces apareció Ana Bolena, una dama de compañía de la reina, con su elegancia y su ingenio que cautivaban a todos. Su belleza era diferente, más moderna, quizás, a la de las damas de la corte. Y Enrique, un hombre acostumbrado al poder y a la adoración, sintió una atracción irresistible hacia ella. El romance comenzó sutilmente, con miradas furtivas y conversaciones en los jardines del palacio. Enrique, acostumbrado a que las mujeres se rindieran a sus pies, se encontró con una mujer que lo desafiaba, una mujer que no se dejaba conquistar tan fácilmente. Eso solo incrementó su fascinación. Las cartas se cruzaban en secreto, las citas furtivas se volvían más frecuentes. El rey, acostumbrado a la obediencia, sentía una extraña emoción ante esta nueva y peligrosa situación. Para Enrique, el deseo por Ana era más que una simple atracción física. Era una necesidad, una obsesión que lo consumía. Él, el rey de Inglaterra, estaba perdidamente enamorado.
Pero este amor estaba prohibido, un desafío a la tradición, a la Iglesia, a todo lo que él representaba. La situación era explosiva, llena de riesgo y emoción, un secreto que amenazaba con destruirlo todo. Ana, con su inteligencia y encanto, rápidamente se ganó la confianza del rey. De dama de compañía pasó a ser su confidente, su consejera y su amante. Tú verás cómo su influencia crecía exponencialmente. Ya no era solo la favorita del rey, sino que participaba activamente en las decisiones políticas, aconsejando a Enrique en asuntos de Estado. Su ascenso fue meteórico, dejando a muchos cortesanos boquiabiertos. Su opinión pesaba cada vez más en las decisiones reales. Enrique, completamente enamorado, la consultaba sobre nombramientos, tratados internacionales, incluso sobre asuntos religiosos. La ruptura con Roma, un proceso complejo y arriesgado, se vio fuertemente influenciada por las ideas y los deseos de Ana. Ella anhelaba una reforma religiosa en Inglaterra, y su influencia se hizo notar en las políticas implementadas por el rey. Algunos nobles, acostumbrados al poder tradicional, veían con recelo el creciente poder de Ana. Su ascenso representaba una amenaza a sus propias ambiciones y privilegios. Pero para Enrique, el amor por Ana lo cegaba ante las posibles consecuencias. Él la había elevado a la posición de marquesa de Pembroke, un título de gran prestigio, y su influencia era innegable. Se convirtió en una figura clave en la corte, una mujer que desafiaba las convenciones y moldeaba el destino de Inglaterra. Su romance con Ana, sin embargo, se convirtió en un problema mayúsculo para Enrique. Casado con Catalina de Aragón, tía del emperador Carlos V, el rey necesitaba una solución legal para poder casarse con su amante. La Iglesia Católica, a la que Inglaterra pertenecía, no permitía el divorcio. Así que, la anulación del matrimonio se convirtió en su objetivo principal. Verás cómo Enrique, movido por el deseo y la ambición, comenzó a buscar argumentos para justificar su decisión ante la corte y, sobre todo, ante Europa. Los argumentos teológicos fueron clave. Se alegó que el matrimonio entre Enrique y Catalina era inválido desde el principio, basándose en el Levítico, un pasaje bíblico que prohibía casarse con la esposa del hermano. Como Catalina había sido previamente casada con el hermano de Enrique, Arturo, el argumento, aunque débil, servía a su propósito. Observa cómo la religión se usó como herramienta política para justificar un deseo personal. Pero la anulación no era solo una cuestión religiosa. Tenía implicaciones políticas inmensas. Un matrimonio con Catalina, además de no producir un heredero varón, unía a Inglaterra con el poderoso Imperio Español. Romper ese vínculo significaba un riesgo considerable. Sin embargo, Enrique estaba dispuesto a asumirlo para conseguir a Ana. Tú verás cómo el poder y la ambición política se entrelazaron con sus deseos personales, llevando a una decisión que cambiaría el curso de la historia inglesa. El amor por Ana se convirtió en un problema de Estado. Para casarse con ella, Enrique necesitaba anular su matrimonio con Catalina, pero el Papa Clemente VII se negó, presionado por el poderoso emperador Carlos V, sobrino de Catalina. Imagínate la presión, el rey más poderoso de Europa, desafiando al mismo Papa. Esa negativa fue la chispa que encendió la mecha de una revolución religiosa. Enrique, con el apoyo de sus consejeros, decidió tomar el control de la Iglesia en Inglaterra. Fue una decisión audaz, que rompía siglos de tradición y lo enfrentaba directamente con la Santa Sede. Se declaró cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, un acto que transformaría para siempre la historia de tu país. Piensa en el impacto, un rey desafiando al poder absoluto del Papa. La disolución de los monasterios comenzó poco después. Imagina la riqueza y el poder que representaban esos monasterios, y cómo su disolución fortaleció el poder del rey y enriqueció a la corona.
Fue una medida radical, con consecuencias sociales y económicas de gran alcance, que marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y la religión en Inglaterra. Con la creación de la Iglesia de Inglaterra, Enrique VIII consolidó su poder político y religioso, pero también sembró las semillas de futuras tensiones religiosas. El cisma con Roma abrió una nueva era, una era donde el rey, y no el papa, dictaba las reglas de la fe. Una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa y que marcó el inicio de una nueva etapa en la vida del rey y su reinado. Tras años de lucha, la anulación del matrimonio de Enrique con Catalina finalmente se concretó. Tú ya conoces la historia, la presión sobre el Papa, la creación de la Iglesia de Inglaterra. Todo para que él pudiera casarse con Ana. Y así fue. La boda fue un evento relativamente discreto, pero la coronación de Ana fue todo lo contrario, un despliegue de poder y opulencia sin precedentes. Imagina la escena, Westminster Abbey, adornada con joyas y telas preciosas, un mar de gente expectante. Ana, radiante, con una corona que reflejaba la luz del sol. Su coronación no fue solo un evento social, sino un símbolo del nuevo orden religioso que Enrique estaba imponiendo. Ana, ahora reina, se convirtió en la figura central de esta nueva iglesia, una iglesia que rompía con Roma y ponía a Enrique como la máxima autoridad religiosa en Inglaterra. Piensa en el cambio radical, de súbdita a reina, de la sumisión a la Iglesia católica al liderazgo de una nueva fe. Un cambio que, como verás, tuvo consecuencias impredecibles. La ceremonia marcó un antes y un después. No solo para Ana, que ascendía al pináculo del poder, sino para toda Inglaterra. Las reformas religiosas se aceleraron, los monasterios fueron disueltos y la riqueza de la Iglesia católica pasó a manos de la corona. Fue un momento de gran transformación, un cambio drástico en la vida religiosa y política del país, todo gracias a la determinación de Enrique y al ascenso meteórico de Ana Bolena. Un cambio que, a pesar de su brillo inicial, estaba sembrado de sombras. Tras la anulación, la presión sobre Ana se intensificó. Enrique, desesperado por un heredero varón que asegurara la sucesión, la miraba con una mezcla de deseo y creciente impaciencia. Cada mes que pasaba sin un embarazo exitoso aumentaba la tensión en la corte. Tú sabes que el futuro de Inglaterra dependía, en su mente, de un hijo legítimo. Los rumores sobre su infertilidad comenzaron a circular, susurrados en los pasillos del palacio. La corte, siempre atenta a los cambios de humor del rey, se dividió entre quienes apoyaban a Ana y aquellos que esperaban su caída. Para Ana, la presión era insoportable, cada mirada, cada comentario, era un recordatorio de su fracaso, o al menos, de su aparente fracaso a los ojos de Enrique. La obsesión de Enrique por un hijo varón era total. El peso de la corona, la inestabilidad política y la necesidad de un sucesor fuerte lo consumían. Ana, consciente de la importancia de su papel, se sometió a tratamientos y remedios, algunos ortodoxos, otros francamente extraños. Pero el tiempo pasaba y la desesperación crecía, tanto en ella como en el rey. A pesar de dar a luz a la princesa Isabel, la alegría fue efímera. Para Enrique, una hija era insuficiente. La necesidad de un heredero varón eclipsaba cualquier otro logro, cualquier otra consideración. La presión sobre Ana se volvió insoportable, un peso aplastante que contribuiría a su trágico final. Tú ya sabes lo que pasó después, pero ¿te has preguntado realmente el coste de esa presión? Finalmente, llegó el día. Después de meses de angustiosa espera, Ana dio a luz. Pero la alegría esperada se convirtió en una fría decepción. En vez del heredero varón que Enrique ansiaba con desesperación, nació una niña. Isabel. Una pequeña princesa que, aunque hermosa y saludable, no solucionaba el problema de la sucesión.
La mirada de Enrique se oscureció, la promesa de un futuro seguro para su dinastía parecía aún más lejana. El nacimiento de Isabel, aunque un evento significativo en sí mismo, no hizo más que aumentar la tensión en la corte. Los rumores y las intrigas se intensificaron. La incapacidad de Ana para dar a luz a un heredero varón se convirtió en un punto focal para aquellos que deseaban su caída. La alegría inicial por la llegada de la princesa se desvaneció rápidamente, eclipsada por la creciente incertidumbre sobre el futuro de la corona. Para ti, la llegada de tu hija debió ser un momento de inmensa alegría, a pesar de las expectativas de la corte. Pero la realidad era implacable. La presión sobre Ana era inmensa, y la falta de un heredero varón se convertía en un arma cada vez más poderosa en manos de sus enemigos. Su futuro, y el de Isabel, pendía de un hilo, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo abiertamente en ese momento. El nacimiento de una niña, en lugar del heredero tan deseado, sembró la semilla de la duda en la mente de Enrique. Ya antes de ese momento, las murmuraciones en la corte eran constantes. Tú sabes que la ambición de Ana y su influencia sobre el rey habían creado muchos enemigos. Noblezas relegadas, consejeros desfavorecidos, todos ellos susurraban en las sombras, tejiendo una red de intrigas que amenazaba con atraparla. Los rumores, inicialmente inocentes, se fueron tornando cada vez más siniestros. Se hablaba de infidelidades, de relaciones secretas, de conspiraciones contra el propio rey. Nombres importantes se mencionaban en esos susurros, algunos cercanos a Ana, otros pertenecientes a la oposición que buscaba su caída. Cada palabra sembraba una nueva semilla de sospecha en la mente de Enrique, un terreno fértil para las calumnias. Entre los enemigos más poderosos de Ana se encontraba la familia Howard, con su ambición desmedida por recuperar el favor real perdido. Ellos, junto a otros nobles resentidos, vieron en la situación la oportunidad perfecta para deshacerse de la reina. Fue entonces cuando comenzaron las maquinaciones, la búsqueda de pruebas, por más débiles que fueran, para justificar la acusación que se avecinaba. Tú podrías intuir la tormenta que se aproximaba. Tú sabes que la llegada de la pequeña Isabel no fue recibida con la alegría esperada en la corte. La decepción de Enrique era palpable, su mirada ya no brillaba con el mismo afecto hacia Ana. Las atenciones reales, antes tan constantes, se volvieron escasas, frías. Sus encuentros, antes llenos de pasión, ahora eran marcados por un silencio incómodo, una distancia que crecía con cada día que pasaba. La reina, antaño el centro de la atención, empezaba a sentir el frío del desamor real. El rey, cada vez más irritable, encontraba consuelo en otros lugares. Sus ojos se fijaban en otras mujeres de la corte, una señal inequívoca del cambio en su afecto. Las fiestas y celebraciones, antes protagonizadas por Ana, ahora transcurrían sin su presencia o con una participación meramente formal, sin la chispa y el brillo que antes la caracterizaban. Se sentía el cambio en el ambiente, la corte misma parecía percibir el declive de su influencia. El favor real, antaño ilimitado, se desvanecía como la bruma matutina. Ana, acostumbrada a la adulación y al poder, se vio relegada a un segundo plano, observando impotente cómo su posición se debilitaba. El esplendor que la rodeaba, la atención de la corte, todo parecía marchitarse, reflejando el enfriamiento de la relación con el rey, una relación que había determinado el destino de Inglaterra. La ausencia de un heredero varón había creado una atmósfera de tensión en la corte. Tú ya lo sabes, la paciencia de Enrique se agotaba. Fue entonces cuando empezaron a surgir los rumores, susurrados al principio, pero que pronto se convirtieron en acusaciones formales. Se tejía una red de mentiras alrededor de Ana, una conspiración que la llevaría a la ruina. Mark Smeaton, un músico de la corte, fue el primero en caer. Bajo presión, confesó una relación con la reina, una confesión arrancada con torturas y amenazas.
Su testimonio, aunque falso, sirvió como la piedra angular de la acusación contra Ana. Tú te preguntarás, ¿cómo alguien podría creer semejante farsa? Luego vinieron las acusaciones de incesto, una acusación tan absurda como la anterior. Se decía que Ana había mantenido una relación con su propio hermano, George. Evidentemente, no existía ninguna prueba real, solo rumores y especulaciones alimentadas por los enemigos de Ana en la corte, deseosos de verla caer. Tú eres testigo de la crueldad de la época. La acusación de traición fue la más grave, la que sellaría su destino. Se le acusaba de conspirar contra el rey, de planear su muerte y suplantarlo en el trono. Todo era mentira, un tejido de mentiras cuidadosamente construido para eliminar a una mujer que ya no era útil al rey, y que, además, molestaba a varios miembros de la corte. Tú comprenderás la magnitud de la injusticia. Y así, de repente, todo cambió. ¿Te imaginas el pánico, la incertidumbre? Ana Bolena, la reina, fue acusada de traición, incesto y adulterio. Un juicio amañado, una farsa orquestada por los enemigos de Ana y los ambiciosos que veían en su caída una oportunidad. Las acusaciones eran absurdas, basadas en testimonios forzados y rumores sin fundamento. La verdad era que Enrique ya la había descartado, su amor se había esfumado. No hubo un juicio imparcial, solo una farsa para justificar la decisión ya tomada por Enrique. Se presentaron pruebas falsas, testigos coaccionados, todo apuntaba a una conspiración contra el rey. Pero tú y yo sabemos que la verdadera conspiración fue la eliminación de una reina que ya no servía a los propósitos del monarca. La manipulación fue descarada, evidente para quienes tenían ojos para ver. Los jueces, nombrados a dedo por Enrique, no hicieron más que ratificar lo que el rey ya había decidido. No hubo defensa real, no hubo oportunidad para Ana de refutar las acusaciones. Su destino estaba sellado desde el momento en que Enrique decidió reemplazarla. El juicio fue una farsa, una triste y oscura representación de la justicia en la corte Tudor. ¿Pero cuáles eran esas acusaciones? Se hablaba de una supuesta relación con varios hombres, incluyendo su propio hermano. Increíble, ¿verdad? Sin embargo, las pruebas presentadas eran tan endebles como una telaraña al viento. Testimonios contradictorios, rumores sin fundamento, chismes de corte, todo se basaba en insinuaciones y especulaciones. Mark Smeaton, un músico de la corte, confesó una relación con la reina bajo tortura. Imagínate la presión, el miedo. ¿Una confesión forzada? Probablemente. ¿Y los demás acusados? Sus testimonios eran tan inconsistentes que no podían sostenerse por sí mismos. Era una farsa, un montaje para deshacerse de Ana. Incluso la acusación de incesto con su hermano, George Bolena, carecía de pruebas sólidas. Se basaba en el testimonio de personas con motivos ocultos, enemigos de Ana que buscaban su caída. El juicio fue una parodia de justicia, un espectáculo diseñado para condenarla, sin importar la verdad. Tú mismo puedes darte cuenta de lo endebles que eran las acusaciones contra ella. No había pruebas reales, solo rumores, especulaciones y testimonios obtenidos bajo coacción. Un juicio injusto, un final trágico para una mujer que había desafiado al poder. Así que, ahí estaba Ana, acusada de crímenes horribles, con pruebas tan endebles que parecían sacadas de una mala obra de teatro. La presión era inmensa. El juicio fue un mero trámite, una farsa orquestada para justificar lo que ya se había decidido, su muerte. Imagínate la tensión, la incertidumbre, el miedo que debió sentir en esos momentos. Su destino estaba sellado. La sentencia cayó como un golpe, culpable de traición, incesto y adulterio. Condenada a muerte. La noticia se extendió como la pólvora. Para ti, ¿qué significaba eso?
Un final trágico para una mujer que había desafiado al poder, una reina caída en desgracia. Sus últimas horas se convirtieron en un torbellino de emociones, entre la resignación y la desesperación. Llegó el día de la ejecución. El 17 de mayo de 1536, Ana Bolena se enfrentó a su destino con una sorprendente calma, según los relatos. Se dice que vistió un vestido de color vino, elegante y sobrio, una muestra final de su dignidad frente a la muerte inminente. Recuerda que no se trataba de una ejecución cualquiera, era la muerte de una reina. Un verdugo francés, experto en su macabra profesión, fue el encargado de llevar a cabo la sentencia. Un golpe limpio y rápido, dicen las crónicas, para evitar un sufrimiento innecesario. El final de una vida llena de ambiciones, intrigas y un amor que costó demasiado caro. Su historia, aunque trágica, sigue resonando en la historia inglesa. Imagínate a Ana, encerrada en una pequeña habitación, el silencio solo roto por el tic-tac implacable de un reloj. Sus dedos, pálidos y delgados, juguetean con un pequeño rosario, la única compañía en su soledad. La mirada perdida, fija en un punto indeterminado de la pared, sus pensamientos danzan entre el recuerdo de su vida, el esplendor de la corte y la cruel realidad de su final inminente. Recuerda la risa de su hija, Elizabeth, una chispa de esperanza en medio de la tormenta. El arrepentimiento, o era solo la resignación, la carcome por dentro. ¿Había cometido errores? ¿Podría haber hecho algo diferente? La traición de quienes una vez fueron sus amigos, la frialdad de Enrique, todo se agolpa en su mente, creando una vorágine de emociones confusas y dolorosas. La imagen de la ejecución, la guillotina, se cierne sobre ella, una sombra oscura que amenaza con absorberla por completo. Pero entre la tristeza y el miedo, surge algo más. Una extraña calma, una aceptación resignada de su destino. Quizás, piensa, este es el final de un capítulo doloroso, pero también el inicio de algo nuevo. Su legado, a pesar de la injusticia, perdurará. La imagen de su hija, Elizabeth, futura reina, llena sus últimos momentos de un tenue rayo de esperanza, un futuro que no podrá ver, pero que ayudará a moldear desde la otra orilla. El carcelero le permite una última visita. Ana, con la mirada perdida, abraza a sus pocas amigas leales. Susurros de consuelo, promesas de recordar, un mar de lágrimas reflejando el miedo y la tristeza que las embarga a todas. Se despiden con un silencio cargado de dolor, un último apretón de manos que habla más que 1000 palabras. En ese momento, la fragilidad de la vida y la inmensidad de la muerte se ciernen sobre ellas, y tú sientes el peso de la historia en cada suspiro contenido. Luego, llega el momento más desgarrador. Te muestran a la pequeña Isabel, apenas una niña, acercándose a su madre. Ana la abraza con fuerza, sus lágrimas empapando el delicado vestido de la pequeña princesa. Palabras tranquilizadoras, promesas de un futuro que quizá nunca se cumplirá, un beso en la frente que sella un adiós eterno. La imagen de la niña aferrada a su madre, la inocencia frente a la tragedia, te dejará sin aliento. Ana entrega a su hija un pequeño amuleto, un recuerdo tangible de un amor incondicional. Un último suspiro de esperanza para un futuro incierto. Es un instante cargado de una emoción tan profunda que te hará sentir la cercanía de la muerte y la fuerza de un vínculo maternal que trasciende la propia vida. Observa cada detalle, la delicadeza del gesto, el peso del momento. Es el final de una vida, pero también el comienzo de una leyenda. El amanecer del 17 de mayo de 1536 llegó con una fría crueldad. ¿Te imaginas a Ana, vestida con un sencillo vestido gris, caminando por los fríos suelos de piedra de la Torre de Londres? Sus pasos, lentos y firmes, hacia el patíbulo, contrastaban con el torbellino de emociones que cegaramente inundaban su corazón.
Los pocos testigos observaban en silencio, un silencio cargado de tensión y tristeza. El verdugo francés, experto en su macabra profesión, se acercó. Su mirada era fría, profesional. No había compasión en ella. Ana, con una serenidad sorprendente, se preparó para su final. Un último suspiro, una oración silenciosa, y luego, el silencio. Su muerte, rápida y relativamente limpia para la época, no fue el final de su historia. Su ejecución marcó un punto de inflexión en el reinado de Enrique VIII, consolidando su poder y su ruptura con Roma. Pero también sembró la semilla de la leyenda. Ana se convirtió en un símbolo de la rebelión contra la opresión, un recordatorio del costo del poder y la ambición. Sus pasos, lentos y pesados, resonaban en la fría piedra. La ejecución había sido rápida, pero el impacto en Enrique fue inmediato, devastador. Se había deshecho de Ana, de su amor, de su aliada política, pero ¿a qué precio? La muerte de Ana no solo significaba el fin de un matrimonio turbulento, sino el comienzo de una inestabilidad política que él mismo había desatado. Se había librado de un matrimonio problemático, pero ¿había ganado algo a cambio? La ejecución de Ana sembró el desconcierto en la corte. Sus aliados, temerosos, se replegaron. La poderosa influencia de Ana, que alguna vez había moldeado la política inglesa, se desvaneció en un instante. Enrique, acostumbrado al control, se encontró sumido en una profunda soledad. La pérdida de Ana, más allá del dolor personal, significó la pérdida de un importante contrapeso en su reinado. La eliminación de Ana, sin embargo, no trajo la paz que Enrique ansiaba. La inestabilidad política continuó, alimentando rumores y conspiraciones. El vacío de poder dejado por Ana contribuyó a una atmósfera de incertidumbre en la corte, que se tradujo en una serie de decisiones políticas apresuradas e impulsivas por parte del rey, que solo empeoraron la situación. La sombra de la ejecución de Ana se cernía sobre cada decisión. Pero la muerte de Ana no fue el final de su historia. Su ejecución, aunque brutal, la transformó en un símbolo. Piensa en ello. Una mujer que desafió al rey más poderoso de Europa, que se atrevió a cuestionar la autoridad de la Iglesia. Su rebeldía, aunque trágica, resonó a través de los siglos. Se convirtió en un ejemplo, un faro para las mujeres que lucharían por su lugar en un mundo dominado por hombres. Su hija, Isabel I, heredó no solo su belleza, sino también su espíritu indomable. Isabel, reina por derecho propio, gobernó Inglaterra durante décadas, demostrando que la fuerza y la inteligencia no son atributos exclusivamente masculinos. Aunque separadas por la tragedia, madre e hija comparten un legado de poder y determinación que sigue inspirando. La historia de Ana Bolena sigue siendo contada, reinterpretada, debatida. No solo como una víctima, sino como una figura compleja, ambiciosa y profundamente humana. Su historia nos recuerda que incluso en las tragedias más profundas, la fuerza del espíritu humano puede dejar una marca indeleble en el curso de la historia. Su legado es un recordatorio de la lucha por la igualdad, la libertad y el derecho a desafiar el poder establecido. Pero la historia de Ana no termina con su muerte. Su hija, Isabel, heredó no solo su belleza, sino también una posición precaria. Imagina a una niña pequeña, creciendo a la sombra de la ejecución de su madre. Una princesa real, sí, pero siempre con el peso de la infamia y la incertidumbre sobre su futuro. A pesar de todo, Isabel recibió una educación excepcional. No fue una educación convencional, sino una instrucción rigurosa para formar a una futura gobernante. Tuvo tutores destacados que la enseñaron latín, griego, historia, música y danza. Se le inculcó un profundo amor por el aprendizaje, un rasgo que la definiría. Su vida, sin embargo, estuvo lejos de ser idílica. Después de la ejecución de su madre,
Isabel fue declarada ilegítima, una etiqueta que la perseguía constantemente. Vivió bajo la sombra del poder de su medio hermano, Eduardo V, y posteriormente, de su media hermana, María I. Recuerda que la política de la corte Tudor era un juego despiadado. Pero Isabel aprendió a navegar esas aguas turbulentas. Su educación, su inteligencia y su astucia le permitieron sobrevivir. Ella aprendió a esperar su momento, a observar, a aprender de los errores de los demás. Fue una lección dura, pero esencial para la mujer que se convertiría en la reina Isabel I. Crecer a la sombra de la ejecución de su madre marcó profundamente a Isabel. La imagen de Ana Bolena, para ti, probablemente sea la de una reina ejecutada injustamente, una víctima de la ambición de Enrique VIII. Pero, ¿qué hay de verdad en esa imagen? La historia, como sabes, está llena de matices. La Ana Bolena que conocemos está moldeada por la propaganda, tanto la que la favorecía en su ascenso como la que la demonizó tras su caída. Muchos historiadores modernos se esfuerzan por separar el mito de la realidad. Investiga un poco y verás que se cuestiona su papel en la ruptura con Roma. ¿Fue un agente de cambio consciente o una pieza en el juego de poder de Enrique? Su inteligencia y educación, superiores a las de muchas mujeres de su época, a veces se minimizan o se interpretan como manipulación. El juicio y la ejecución, presentados como justos en su tiempo, hoy nos parecen una farsa. Las acusaciones de incesto y adulterio carecían de fundamento sólido, y fueron más bien un pretexto para deshacerse de una reina que ya no servía a los intereses del rey. Recuerda que la imagen de Ana Bolena ha sido cuidadosamente construida y reconstruida a lo largo de los siglos, influyendo en la percepción que tenemos de ella hoy. Pero, ¿qué papel jugó Ana Bolena en todo este cambio religioso? Mucho más del que piensas. Su matrimonio con Enrique VIII no fue solo un asunto de amor y poder, fue un catalizador para la reforma. Tú sabes que Enrique ansiaba un heredero varón, pero también estaba frustrado con la Iglesia Católica, que se negaba a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Ana, inteligente y ambiciosa, se vio envuelta en este conflicto desde el principio. Su influencia en Enrique fue crucial para que él tomara la decisión de romper con Roma. No se trataba solo de divorciarse, era una decisión política y religiosa de gran envergadura, que cambiaría para siempre el panorama de Inglaterra. Ana, aunque no era teóloga, estaba rodeada de consejeros que apoyaban la reforma, y estas ideas se filtraron inevitablemente a las conversaciones reales. La disolución de los monasterios, la confiscación de sus tierras y riquezas, todo esto ocurrió bajo el reinado de Enrique, y aunque no fue una decisión directamente tomada por Ana, su influencia en el rey es indiscutible. Ella, en el centro del poder, se convirtió en un símbolo del cambio religioso, incluso si ese cambio no fue tan radical como el que algunos reformadores deseaban. Su caída, sin embargo, no detuvo el proceso. Verás, para Enrique, el matrimonio no era solo un asunto de amor, era una cuestión de Estado, una pieza clave en su juego político. Necesitaba un heredero varón para asegurar la sucesión al trono, y eso justificaba cualquier decisión, por dura que fuera. Su primer matrimonio con Catalina de Aragón, aunque duradero, no había producido el heredero deseado, y eso lo llevó a buscar una solución a su problema de sucesión. Ana Bolena representó una esperanza, una oportunidad para romper con el pasado y establecer una nueva dinastía. Pero, incluso con ella, la presión por un heredero varón fue inmensa. La incapacidad de Ana para proporcionar un hijo varón, y los rumores que la rodeaban, fueron utilizados por los enemigos de Enrique y de Ana como una justificación para su caída. Recuerda que la sucesión al trono era un asunto de vida o muerte en la Inglaterra Tudor. No era solo una cuestión de legitimidad, sino de poder y estabilidad para el reino. La necesidad de un heredero varón era una presión constante sobre Enrique, quien estaba dispuesto a tomar medidas drásticas para asegurarla.
Esta presión política influyó en todas sus decisiones matrimoniales, incluyendo su decisión de romper con Roma. Así que, imagínate la vida en la corte Tudor. Tú, como noble, te levantas con el sol, o casi. El día empieza con misas y oraciones, una obligación para todos. Después, un desayuno frugal, quizás pan, queso y fruta, nada de lujos excesivos. La jornada se llena de audiencias, ceremonias y la intrincada danza de la política cortesana. Las intrigas y los chismes corren como la pólvora, cada movimiento, cada palabra, analizado con lupa. Las tardes se dedican a los juegos de mesa, la caza de halcones, o simplemente a charlas y paseos por los jardines. La moda es un asunto serio, tus vestidos deben reflejar tu posición social y tu riqueza. Recuerda, cada detalle cuenta, desde el color de tu tela hasta el tipo de joyas que llevas. Y por supuesto, la música y el baile son parte esencial de la vida en la corte, un espacio para socializar y establecer alianzas. Pero la vida no era solo diversión y juegos. La disciplina era rigurosa, y la etiqueta cortesana, un laberinto de reglas que había que seguir al pie de la letra. Un desliz en el protocolo podía tener consecuencias graves. La competencia por el favor real era feroz, y las amistades y enemistades se tejían y deshacían con la misma rapidez que los rumores en los pasillos del palacio. Pero volvamos a Ana. Imagina la frialdad de la piedra bajo tus pies, el eco de tus pasos en los pasillos de la Torre de Londres. Esa fortaleza, que parece inexpugnable, se convierte en tu prisión, un lugar donde el sol apenas se filtra y la sombra es la única compañera. La historia de la torre está llena de tragedias, de reyes y reinas encarcelados, de conspiraciones y ejecuciones. Sus muros han presenciado siglos de sufrimiento, y tú, ahora, formas parte de esa historia. Piensa en los fantasmas que te rodean, en los susurros de las víctimas pasadas. Cada piedra, cada grieta en las paredes, te cuenta una historia de dolor y sufrimiento. La torre no es solo una prisión, es un símbolo del poder absoluto del rey, un lugar donde la justicia, o la injusticia, se imponía sin piedad. Y tú, Ana, pronto te convertirás en otra de esas historias, un nuevo capítulo en la larga lista de tragedias que han tenido lugar entre sus muros. Las ejecuciones en la torre eran un espectáculo, una demostración de poder. La guillotina, con su brillo frío y amenazante, espera su turno. Muchos antes que tú han pasado por este mismo calvario, sus últimas horas resonando en los mismos muros que ahora te contienen. Imagina el miedo, la incertidumbre, la espera agonizante antes de que el verdugo te quite la vida. La Torre de Londres, escenario de tantos dramas, te espera para el acto final de tu vida. Piensa en Ana Bolena, en sus últimos momentos. No solo en el frío escalofrío de la torre, sino en la tela que la cubría. Un vestido, no cualquiera, sino una pieza maestra de la moda Tudor. Imagina la riqueza de sus tejidos, el delicado bordado, la precisión de cada puntada. Fue una elección consciente, un último mensaje tejido en seda y oro. El color, probablemente oscuro, quizás un profundo azul o un sobrio borgoña, simbolizaba la solemnidad del momento, pero también su poder pasado. Los detalles, los brocados de oro y plata, reflejaban su posición anterior en la corte, un recordatorio silencioso de su grandeza. Cada detalle fue cuidadosamente elegido, no fue un atuendo cualquiera, sino una declaración final. No era solo elegancia, era una estrategia. A través de la tela, Ana comunicaba su inocencia, su dignidad, su resistencia incluso en la cara de la muerte. Su vestido, en su simplicidad y en su opulencia, se convirtió en un símbolo, una última forma de desafiar la narrativa que se había construido en su contra. Un testamento silencioso a su fuerza. Piensa ahora en cómo la historia ha representado a Ana. ¿Te imaginas las innumerables pinturas, novelas y películas que la han inmortalizado?
Desde retratos oficiales que la muestran con un porte real y majestuoso, hasta representaciones más modernas que buscan profundizar en su personalidad compleja y contradictoria. Cada artista, cada escritor, ha proyectado su propia interpretación de la reina, moldeada por las diferentes épocas y perspectivas. En la literatura, Ana ha sido retratada de diversas maneras, como una villana ambiciosa, como una víctima del poder o como una mujer adelantada a su tiempo, inteligente y capaz de manipular a su antojo a la corte inglesa. Su historia ha inspirado innumerables novelas, obras de teatro y poemas, cada uno ofreciendo una nueva perspectiva de su vida y su trágica muerte. ¿Qué imagen de Ana te resuena más a ti? El arte, por su parte, ha plasmado su imagen a través de los siglos. Algunos retratos la muestran como una reina imponente, mientras que otros la presentan más vulnerable, reflejando la fragilidad de su posición y el peso de la historia que la persiguió. Observa cómo la mirada de estos retratos, las telas que la visten, los detalles de sus joyas, nos hablan de una mujer fascinante y llena de matices. Pero más allá de las pinturas y las leyendas, ¿qué sabemos realmente de Ana Bolena? Sus cartas nos ofrecen una ventana a su personalidad. Imagina leer sus propias palabras, escritas con una caligrafía elegante, revelando una mujer inteligente, culta y con un agudo sentido del humor. A través de sus misivas, podemos vislumbrar su vida cotidiana en la corte, sus preocupaciones, sus alegrías y sus decepciones. En sus cartas a su hermano, por ejemplo, se aprecia una relación cercana y llena de afecto. Habla de asuntos políticos, pero también de temas más personales, mostrando una faceta íntima que la historia oficial a menudo ha omitido. Ella no era solo una reina, sino una hermana, una amiga, una mujer con una vida interior rica y compleja. Algunas de sus cartas revelan su inteligencia y su capacidad de negociación. No era una simple figura decorativa, sino una mujer que participaba activamente en la política de su tiempo. Sus palabras transmiten una firmeza y una determinación que contrastan con la imagen de fragilidad que a menudo se le atribuye. Ella era una mujer que luchaba por su posición y por su futuro. Así que, tras la ejecución de Ana, Enrique necesitaba una nueva reina, una que le diera el tan ansiado heredero varón. Y allí apareció Jane Seymour, una dama de la corte mucho más discreta y sumisa que Ana. Imagino que tú, al igual que muchos, te preguntas, ¿fue amor, estrategia o una mezcla de ambas cosas? La historia nos deja con más preguntas que respuestas sobre sus verdaderos sentimientos. Jane, a diferencia de Ana, se adaptó perfectamente a la vida en la corte. Era una mujer de belleza tranquila, un contraste marcado con la personalidad vibrante de su predecesora. Su ascenso fue rápido y silencioso, un camino muy diferente al de Ana, que había desafiado las convenciones de la época. Su matrimonio, a diferencia del de Enrique con Ana, fue mucho más tranquilo y menos escandaloso. El objetivo principal era claro, un heredero. Y, a diferencia de Ana, Jane logró su propósito. Este embarazo fue recibido con gran alivio por la corte inglesa, después de años de incertidumbre y fracasos. Pero la alegría sería efímera. El parto de Eduardo V, el futuro rey, resultaría fatal para Jane. Su muerte, poco después del nacimiento de su hijo, la convirtió en una figura trágica, pero también en un símbolo de la maternidad y el sacrificio en la corte Tudor. Piensa en el precio que pagaron estas mujeres por el anhelo de un heredero. Pero la historia de Ana no se entiende sin la de su familia. Los Bolena, una familia ambiciosa y de origen noble, aunque no de la más alta estirpe, escalaron posiciones en la corte inglesa con una mezcla de astucia y relaciones estratégicas. Su padre, Thomas Bolena, era un diplomático que supo aprovechar las oportunidades para ascender, y su madre, Lady Elizabeth Howard, provenía de una familia con conexiones a la realeza. Ana no fue la única hija de los Bolena con talento y ambición.
Su hermana María también se movió en los círculos de poder, logrando casarse con Henry Percy, heredero de Northumberland, un matrimonio que prometía un ascenso aún mayor en la jerarquía social. Sin embargo, este matrimonio fue prohibido por Enrique VIII, quien tenía otros planes para María y, por supuesto, para Ana. La caída de la familia Bolena fue tan rápida y brutal como su ascenso. Tras la ejecución de Ana, sus hermanos y hermanas fueron investigados, sus propiedades confiscadas y sus vidas marcadas por la sospecha y el miedo. La ambición desmedida y las alianzas políticas erróneas sellaron el destino de una familia que, durante un tiempo, parecía destinada a reinar. Así que, ¿quiénes fueron los amantes de Ana Bolena? Esa es la pregunta que resonó a través de los siglos, alimentada por la propaganda de Enrique VIII. Él necesitaba una excusa, una razón justificable para deshacerse de ella, una vez que dejó de ser útil. La acusación de adulterio, realidad o una farsa cuidadosamente orquestada para silenciar a una reina que ya no servía a sus propósitos. Las acusaciones fueron lanzadas contra varios hombres, algunos cercanos a la corte. Se habló de Mark Smeaton, el músico, un hombre de posición relativamente baja, y de otros nobles más poderosos. Pero las pruebas fueron endebles, basadas en testimonios obtenidos bajo tortura, declaraciones forzadas y rumores. ¿Te imaginas vivir bajo esa presión, obligado a confesar algo que no hiciste? La realidad es que, probablemente, Enrique VIII fabricó la evidencia para poder divorciarse de Ana y casarse con Jane Seymour. Él necesitaba un heredero varón, y Ana, tras varios embarazos que terminaron en niñas o en abortos, se había convertido en un obstáculo. La imagen de la reina adúltera sirvió para justificar su caída en desgracia ante los ojos del pueblo. Hoy, muchos historiadores coinciden en que las acusaciones de adulterio contra Ana Bolena fueron una farsa política. Una reina incómoda, que desafió las convenciones y el poder del rey, pagó el precio más alto por ello. Su historia nos recuerda la fragilidad del poder y la manipulación que puede esconderse tras las apariencias. ¿Pero qué significaba realmente vivir en la corte Tudor? Imagina un mundo de opulencia deslumbrante, banquetes interminables con mesas repletas de manjares exóticos, ropa ricamente bordada con oro y piedras preciosas, y música resonando en los grandes salones. Pero ese lujo extremo contrastaba brutalmente con la realidad de muchos, una vida donde la pobreza y la enfermedad acechaban a las puertas del palacio. La crueldad era parte integral de la vida cotidiana. Las ejecuciones públicas eran comunes, una forma de intimidación y control. La traición, incluso la sospecha de ella, era castigada con severidad, y la vida en la corte era una danza constante entre el favor real y la desgracia. Un simple error de juicio podía significar la ruina, la prisión, o algo peor. La competencia por el favor real era feroz. Intrigas palaciegas, chismes y acusaciones falsas eran moneda corriente. La vida en la corte era un juego peligroso, donde la lealtad y la amistad a menudo eran sacrificadas en el altar de la ambición. Ana Bolena lo aprendió de la manera más dura, víctima de las maquinaciones de una corte donde la crueldad y el lujo se entrelazaban peligrosamente. De la opulencia a la fría realidad de un juicio amañado. Imagina la escena, tú, en el lugar de Ana, acusada de traición, incesto y adulterio. Las acusaciones, vagas y sin pruebas sólidas, se lanzan como dardos envenenados. ¿Quiénes son tus acusadores? ¿Qué pruebas presentan? En realidad, pocas y basadas en rumores y testimonios dudosos, obtenidos bajo presión, quizás incluso tortura. El proceso es una farsa, un espectáculo diseñado para tu condena. No tienes derecho a un juicio justo, ni a un abogado defensor que realmente te represente. Tus palabras son torcidas, tus argumentos ignorados. La corte, controlada por Enrique VIII, está decidida a verte caer. El peso de la corona, el deseo de un heredero varón,
aplastan cualquier posibilidad de justicia. Piensa en el peso de la acusación de incesto, una mancha infame en tu honor. ¿Cómo puedes defenderte de algo tan monstruoso, cuando la evidencia es fabricada, manipulada para ajustar la narrativa real del rey? La traición a la corona también se eleva como una sombra oscura, aunque tu lealtad nunca estuvo en cuestión, al menos no en el sentido que ellos intentan imponer. ¿Y el adulterio? ¿Con quién? Los nombres que se mencionan son sombras, figuras vagas que se utilizan para alimentar la narrativa de la deslealtad. El veredicto es previsible, una conclusión escrita mucho antes de que comenzara el juicio. Tu destino ya está sellado, incluso antes de que se pronuncien las palabras que te condenan a muerte. Piensa en otras reinas que sufrieron un destino similar. ¿Cuántas fueron acusadas de traición, de conspiración contra el rey? La historia está llena de ejemplos, pero ¿fueron sus juicios tan amañados como el tuyo, Ana? ¿Tuvieron la misma falta de pruebas reales? Se te acusa de adulterio, incesto. Acusaciones terribles que pesan sobre tu cabeza, pero ¿qué tan diferente es tu caso de otras mujeres en posiciones de poder que fueron eliminadas por sus enemigos? Recuerda a María Estuardo, reina de Escocia, también ejecutada. Ella también fue acusada de traición, aunque su historia es larga y compleja, llena de intrigas políticas. Pero al igual que tú, Ana, fue una mujer poderosa que amenazaba a quienes la rodeaban. ¿Fue su ejecución una cuestión de poder, al igual que la tuya? ¿O hubo realmente una base sólida para las acusaciones en ambos casos? Comparar tu caso con el de otras reinas ejecutadas nos lleva a una conclusión inquietante: el poder, la ambición y la política jugaron un papel crucial en vuestros destinos. ¿Fueron vuestras muertes un mero sacrificio en el altar de la política, o hay más en la historia de cada una de vosotras? Analiza los paralelismos, las diferencias, ¿qué conclusiones puedes sacar? Pero la historia de Ana no termina en el patíbulo. Su ejecución, aunque brutal, se convirtió en un símbolo. Piensa en ella como una mujer que desafió al poder, que se atrevió a querer más allá de lo que la sociedad le permitía. Aunque su muerte fue orquestada por un rey despiadado, su memoria se ha convertido en un faro para las mujeres a lo largo de los siglos. Su historia nos recuerda la importancia de la lucha por la igualdad y la justicia. Ana Bolena, aunque no se consideraba feminista en el sentido moderno del término, encarna la lucha contra la opresión femenina. Su ascenso en la corte Tudor, su inteligencia y su ambición, fueron cualidades que la convirtieron en una amenaza para el sistema patriarcal de la época. Su historia se ha usado para inspirar a mujeres a lo largo de la historia a romper barreras y luchar por sus derechos. El feminismo ha reinterpretado su figura, reconociendo en ella un símbolo de resistencia ante un sistema que la silencia y la condena injustamente. Su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo el poder patriarcal puede intentar aplastar a las mujeres que desafían el statu quo, pero también de cómo la memoria de estas mujeres puede perdurar y convertirse en una fuente de inspiración para generaciones futuras. Su legado es un recordatorio constante de la lucha por la igualdad de género. Su historia, tú lo sabes, trascendió la ejecución. Ana Bolena se convirtió en un símbolo de rebelión, de una mujer que desafió las convenciones de su tiempo. No fue solo una reina, fue una figura que resonó a través de los siglos, una mujer que pagó un precio terrible por sus ambiciones y su deseo de independencia. Piensa en su legado, en cómo su hija, Isabel I, la reina virgen, gobernó Inglaterra con mano firme, quizás influenciada por el destino trágico de su madre. Ana Bolena, aunque ejecutada, dejó una huella indeleble en la historia inglesa. Su historia sirve como un recordatorio de la complejidad de las figuras históricas. Hoy, siglos después, seguimos fascinados por ella. Su historia, llena de intrigas, amor y tragedia, nos cautiva. Ana Bolena fue una mujer compleja,
ambiciosa y valiente, una figura que, a pesar de su trágico final, continúa inspirando y desafiando nuestras percepciones sobre el poder, la ambición y el destino. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Ana Bolena sigue siendo un enigma, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.